Soy Carlos Navarro, periodista de investigación especializado en casos sin resolver. Cada semana investigo un caso que España prefiere olvidar. Bienvenidos a Misterios y Juicios. En nuestro último video hablamos de algo que España intentó enterrar durante 32 años. El chalet del Golferío, un lugar donde, según testimonios, gente muy poderosa se reunía con menores. Un lugar a menos de 2 kilómetros de donde fueron encontradas Miriam, Doñi y Desiree. Un lugar que nunca fue investigado. Fernando García, padre de Miriam, insistió durante años. Había gente importante involucrada. Le llamaron loco, le multaron 30.000 euros por calumnias, le destruyeron la vida. Pero él tenía razón. Y ahora, 32 años después, tenemos la prueba, septiembre de 2025. Miguel Ricart, el único condenado por el caso Alcácer, rompe su silencio de 3 décadas en una entrevista con el canal El Rincón del Disidente y dice algo que cambia todo. No fueron solo 2 agresores, fueron 7 personas, y entre ellas 3 hombres mayores que yo no conocía de nada. 3 hombres mayores, gente con más edad, con más recursos, gente poderosa. Exactamente lo que Fernando García denunció durante años. Exactamente lo que las compañeras de clase de Miriam testificaron. Exactamente lo que la investigación oficial ignoró. Hoy vamos a analizar palabra por palabra lo que Ricart dijo en 2025. ¿Por qué está hablando ahora? ¿Y qué significa esto para la verdad del caso Alcácer? Esto es lo que España no quería que supieras. Antes de continuar, un mensaje importante. Investigar estos casos tiene consecuencias. Hay quienes prefieren que no lo hagamos. Pero mientras haya familias sin respuestas, seguiremos adelante. Si crees que este trabajo es importante, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Tu apoyo nos permite seguir cuando otros quieren que callemos. Ahora sí, vamos a la investigación. Para entender lo que Ricart dijo en 2025, necesitamos contexto. Miguel Ricart Tárrega fue condenado en septiembre de 1997 a 170 años de prisión por el secuestro, violación y asesinato de Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández. Cumplió 21 años y salió en 2013 por la doctrina Parot. Durante 30 años, Ricart cambió su versión múltiples veces. En 1993, tras su detención, dijo que solo estaban él y Antonio Anglés. En el juicio de 1997, añadió a Mauricio Anglés, hermano de Antonio, y a un tal El Nano. La Guardia Civil investigó esa línea, pero no les dio credibilidad. Desde 2013 hasta 2023, Ricart mantuvo un perfil bajo, con apariciones esporádicas insistiendo en su inocencia. Pero en enero de 2023, algo cambió. Ricart concedió su primera entrevista al canal de YouTube El Rincón del Disidente, un podcast especializado en True Crime dirigido por el periodista Manu Jiménez. En esa primera entrevista, Ricart ya sugirió que había más implicados en el crimen, que actuó bajo amenazas y que Antonio Anglés era el verdadero responsable. Pero fue en septiembre de 2025, casi 2 años después, cuando Ricart volvió al mismo canal y soltó la bomba definitiva. 7 personas participaron en el crimen, incluyendo 3 hombres mayores desconocidos. Ahora viene la pregunta clave. ¿Por qué Ricart está hablando ahora? Ricart mismo lo explica en la entrevista. Cito textualmente: ahora soy un hombre libre y he tomado la decisión de hablar porque estoy muy cansado y, sobre todo, porque quiero que esto se aclare. Hay 3 posibilidades. Primera, Ricart finalmente decidió contar la verdad después de 30 años, porque su conciencia no lo deja dormir. Segunda, Ricart está adaptando su discurso a las leyendas urbanas y teorías conspirativas para diluir su propia responsabilidad. Tercera, Ricart siempre supo la verdad, pero tenía un acuerdo de silencio, un pacto con alguien muy poderoso. Y ahora, ya viejo, con el caso prescribiendo en 2029, decidió romperlo. Lo que está claro es esto:
El caso prescribe en 2029. Quedan solo 4 años. Después de esa fecha, nadie más podrá ser procesado por el crimen de Alcácer. Ricard ya cumplió su condena. Su causa está extinguida. No tiene nada que perder hablando. Pero hay gente que sí tiene mucho que perder si Ricard dice demasiado. Espera un momento. Sé que esto es perturbador. A mí también me cuesta procesarlo. Pero alguien tiene que hacer estas preguntas. Alguien tiene que seguir investigando. Si crees que este trabajo debe continuar, ayúdanos con tu like y compartiendo este video. Las familias merecen que la verdad no muera. Ahora volvamos, porque lo que viene es aún más inquietante. Vamos a analizar exactamente lo que Ricard dijo en septiembre de 2025 en la entrevista con El Rincón del Disidente. Según Ricard, la noche del 13 de noviembre de 1992 no fue como la versión oficial contó. Ricard estaba en la casa de Neusa, la madre de Antonio Anglés. Antonio y su hermano Mauricio le pidieron que los acompañara para hacer una cosa. Ricard pensó que era una entrega de drogas, algo pequeño. Se encontraron con un cuarto hombre, desconocido para Ricard, a quien Anglés llamaba el Nano. Los 4, Antonio Anglés, Mauricio Anglés, el Nano y Ricard, fueron en coche hacia Picassent. Allí recogieron a Miriam, Tony y Desiree, quienes creían que las llevaban a la discoteca Color. Pero Anglés no fue a Color. Pasó de largo y aceleró. Las niñas se asustaron, empezaron a preguntar. Anglés les prometió dar la vuelta para tranquilizarlas, pero no dio la vuelta. Condujo hacia Catadau, no hacia La Romana, como dice la sentencia oficial, sino hacia Catadau, a un antiguo almacén de pólvora, un polvorín abandonado. Y aquí viene lo importante. Según Ricard, allí ya estaban esperando 3 hombres de unos 50 años, 3 desconocidos con los que Anglés parecía tener contacto previo. No fue casualidad, no fue improvisado, fue planeado. Anglés llevó a las niñas a un lugar donde alguien las estaba esperando. Antonio Anglés y el Nano bajaron a las chicas del coche. Ricard y Mauricio fueron enviados a comprar bocadillos al bar El Parador. La dueña del bar, efectivamente, declaró en su momento haber visto a 2 jóvenes esa noche. Ese testimonio existe oficialmente. Cuando Ricard y Mauricio regresaron, según su relato, encontraron a las 3 niñas siendo violadas por los 3 hombres mayores, junto con Antonio Anglés y el Nano. Ricard afirma que Antonio Anglés lo obligó, tanto a él como a Mauricio, a participar en las violaciones, amenazándolos con una pistola. Después, los 3 hombres mayores se marcharon. Simplemente desaparecieron en la noche, y fue entonces cuando Antonio Anglés tomó la decisión. Había que matarlas para que no los delataran. Según Ricard, Antonio Anglés disparó y mató a 2 de las niñas. Mauricio mató a la tercera. Los cuerpos fueron envueltos en una moqueta que encontraron en un contenedor y trasladados a un terreno en Alborache, cerca de un corral, donde Antonio Anglés solía quedar con gente. Allí fueron enterrados, pero semanas después, con el caso en plena atención mediática, con España entera buscando a las niñas, Antonio y Mauricio se asustaron. Decidieron mover los cuerpos. El 6 de enero de 1993 trasladaron los cadáveres hasta el barranco de La Romana, donde fueron hallados el 27 de enero por unos apicultores. Esta versión de Ricard cambia 3 elementos clave de la versión oficial. 1. El lugar. No fue en la caseta de La Romana, sino en un polvorín de Catadau. 2. El número de agresores. No fueron 2, fueron 7. Antonio Anglés, Mauricio Anglés, el Nano, Miguel Ricard y 3 hombres mayores desconocidos. 3. La premeditación. No fue un encuentro casual, fue planeado. Las niñas fueron llevadas a un lugar donde alguien las estaba esperando. Ahora viene la pregunta que cambia todo. ¿Quiénes eran esos 3 hombres mayores? Ricard dice que no los conocía de nada, que eran desconocidos para él, pero que Antonio Anglés claramente sí los conocía. Tenía contacto previo con ellos, sabía dónde encontrarlos, sabía que estarían allí esperando.
Ricard no da nombres, dice que no los sabe, pero da detalles. 3 hombres de unos 50 años, gente con más edad que Anglès y Ricard, que en 1992 tenían 22 y 23 años, respectivamente. Gente con recursos. Si estaban en ese lugar esperando, si Anglès los conocía, si tenían acceso a un polvorín abandonado en Catadau, entonces tenían conexiones, tenían poder, tenían protección. Y adivina qué, esto encaja perfectamente con lo que hemos investigado. Las compañeras de clase de Miriam testificaron que ella mencionó asistir a fiestas con señores mayores que le pagaban dinero. Fernando García insistió durante años en que había gente importante involucrada. Los testimonios sobre el chalet del Golferío hablaban de políticos locales, empresarios, gente de clase alta. 3 hombres mayores, gente con recursos, fiestas con menores. El patrón se repite. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Investigar estos casos requiere semanas de trabajo. Revisar documentos, cruzar testimonios, verificar datos. Hay quienes prefieren que no lo hagamos, pero tu suscripción nos da la fuerza para seguir. Si crees que estos casos merecen ser contados, suscríbete y activa la campanita. Ahora volvamos a la investigación. Aquí es donde todo se vuelve más oscuro. Si Ricard dice la verdad, si realmente había 3 hombres mayores involucrados, entonces la pregunta no es solo quiénes eran. La pregunta es, ¿por qué la investigación oficial nunca siguió esa línea? Ricard mencionó a Mauricio Anglès y a El Nano en el juicio de 1997. La Guardia Civil investigó esa línea, pero fue descartada, oficialmente por falta de pruebas. ¿Pero realmente investigaron? ¿O decidieron no investigar porque seguir esa línea llevaba a lugares peligrosos? Piénsalo fríamente. Si había 3 hombres mayores involucrados, con recursos, con conexiones, entonces eso significa que alguien con poder estuvo en ese polvorín esa noche. Y si alguien con poder estuvo allí, entonces alguien con poder tenía mucho que perder si la verdad salía a la luz. ¿Cómo investigas a gente poderosa sin que toda la estructura colapse? ¿Cómo señalas a quienes tienen capacidad de destruir carreras? ¿Cómo acusas a tus propios jefes? No puedes. Así que haces lo más fácil, cierras el caso rápido, 2 delincuentes, un crimen, caso cerrado. Y todo lo demás se ignora. Hay algo más que Ricard dijo en la entrevista que es clave. Ricard afirma que su confesión de 1993 ante la Guardia Civil fue obtenida bajo coacción. Cito textualmente: les conté lo que ellos querían escuchar, nada más, quizás por miedo a Antonio o a esas personas que yo no conocía. Esas personas que yo no conocía. Ricard no dice que tenía miedo de Anglès, dice que tenía miedo de esas personas, los 3 hombres mayores, gente con poder. Y dice algo más. Hubo un momento en que Ricard intentó contar toda la verdad y Antonio Anglès lo golpeó y lo amenazó directamente. ¿Por qué? Porque Anglès también tenía miedo. Anglès sabía quiénes eran esos 3 hombres. Sabía el poder que tenían. Sabía que si hablaba, su vida corría peligro. Por eso huyó a Portugal. Por eso embarcó en el City of Plymouth rumbo a Dublín. Por eso nunca fue capturado. Porque capturar a Anglès vivo significaba que podía hablar. Y había gente muy poderosa que no podía permitir que Anglès hablara. Entonces, ¿qué le pasó a Anglès? Hay 2 teorías. Una, Anglès llegó vivo a Dublín. Recibió ayuda de alguien con recursos, documentos falsos, dinero, protección, y sigue vivo en algún lugar del mundo con una nueva identidad. 2. Anglès nunca llegó a Dublín, fue eliminado durante el viaje o poco después de llegar porque sabía demasiado. El cadáver que fue encontrado en la zona de Dos Aguas, cerca de donde aparecieron las niñas, nunca fue identificado oficialmente, nunca se hizo análisis de ADN público, nunca se comparó con la familia de Anglès. ¿Por qué? Porque si ese cadáver era Anglès, toda la narrativa de la fuga internacional se derrumba. Y si no era Anglès, entonces, ¿de quién era ese cuerpo? Ahora la pregunta que todos están haciendo, ¿es creíble la versión de Ricard?
Vamos a ser honestos. Ricard ha cambiado su versión múltiples veces en 32 años. En 1993 dijo que solo estaban él y Anglés. En 1997 añadió a Mauricio y el Nano. En 2023 sugirió que hubo más implicados. En 2025 habla de 7 personas, incluyendo 3 hombres mayores. ¿Por qué tantos cambios? Hay 2 interpretaciones posibles. Primera, Ricard está mintiendo ahora para diluir su responsabilidad. Está adaptando su discurso a las leyendas urbanas para parecer menos culpable. Esta es la interpretación de muchos expertos, incluido el neuropsiquiatra forense José Miguel Gaona, en quien dijo: da la impresión de que ha adaptado el discurso a aquellas leyendas urbanas para de alguna manera diluir su propia responsabilidad. Segunda, Ricard está diciendo la verdad ahora porque finalmente puede hablar sin miedo. Durante 30 años estuvo en prisión o bajo amenaza. Ahora es un hombre libre. El caso prescribe en 2029. No tiene nada que perder. Y tiene mucho que ganar, cerrar el caso antes de morir. Entonces, ¿qué interpretación es correcta? Aquí viene lo interesante. No importa si Ricard miente o dice la verdad. Lo que importa es lo siguiente. La propia sentencia judicial de 1997 habla de desconocidos y deja abierta la puerta a que haya habido más gente implicada en el crimen. Esto está documentado. Incluso la justicia española reconoció oficialmente que pudo haber más agresores. Pero nunca se investigó a fondo. ¿Por qué? Porque seguir esa línea significaba señalar a gente poderosa. Fernando García denunció durante años que había gente importante involucrada. Fue multado 30.000 euros por calumnias, su vida destruida, su salud arruinada, su economía colapsada. Murió en 2009 sin ver justicia, pero no murió callado. Y ahora, 16 años después de su muerte, Miguel Ricard dice exactamente lo mismo que Fernando García decía. 3 hombres mayores, gente con poder, gente que nunca fue investigada. 2 posibilidades. Una, Fernando García y Miguel Ricard están mintiendo los dos, inventando la misma historia por casualidad. 2, Fernando García y Miguel Ricard están diciendo la verdad, y España decidió no escucharlos porque la verdad era demasiado peligrosa. Aquí viene algo que va a dejarte helado. Ese polvorín de Catadau que Ricard menciona en su versión de 2025 existe. Es un antiguo almacén de pólvora abandonado. Está a unos 15 kilómetros de Alcácer. Está en una zona poco transitada, discreta, perfecta para un crimen así. Y nunca fue registrado oficialmente. Jo m'havia quedat en casa i no volia saber res. No volia traure qui havia mort a la meva filla. No, això no s'aixina. Porque la investigación oficial se centró únicamente en la Romana, donde fueron encontrados los cuerpos. Pero si Ricard dice la verdad, si el crimen ocurrió en Catadau y los cuerpos fueron movidos Rosa Folch era la madre de Desiree Hernández y al igual que los demás padres, había sido golpeada con brutalidad por la tragedia. Pero en su caso, el dolor fue doble. Apenas año y medio después de que encontraran a las niñas en aquella fosa helada en la Romana, su marido, Vicente Hernández, falleció. Fue enterrado justo al lado de su hija. Fue un zarpazo devastador para una mujer ya rota. Algo parecido vivió Fernando cuando en 1998 perdió a su esposa, Matilde Iborra, tras una larga enfermedad. Quizá, quién sabe, murió de pena. ¿Crees que ese polvorín de Catadau debería ser registrado ahora, 32 años después? ¿Crees que los 3 hombres mayores que Ricard menciona realmente existieron? Así despedía Fernando García el pasado sábado día 7 Queremos de saber febrero tu a su opinión. mujer, Y si Matilde este Iborra, video te en el impactó, cementerio de si Alcázar. crees que esta información debe ser conocida por más personas, compártelo. Las familias de Miriam Toñi y Desiree merecen que las preguntas sigan siendo hechas.
Merecen que la verdad, toda la verdad, finalmente salga. Ambos, Rosa y Fernando, compartían más de lo que reconocían. Tal vez por eso los vínculos entre Antonio Anglés cada uno eligió un camino distinto. Fernando volcó su rabia en los medios. Le ayudaron a escapar. Rosa, en o lo cambio, eliminaron para en que el no hablara. silencio. No te lo pierdas. Suscríbete. Cuando Fernando intentó crear junto a Juan Ignacio Blanco la asociación Niñas de Alcácer, Rosa fue la primera en plantarse. Gracias lo por hizo estar por aquí. escrito. Gracias por no olvidar.